Acerca del libro que estamos tocando de la fe razonable, es importante que si alguien tiene facilidad de conseguirlo, es muy bueno, se habla de apologética, y el tema del día de hoy así se llama: la existencia de Dios, de Deo, o sea, de Dios. Recuerden que este año estamos hablando que todos somos siervos de Dios, todos somos discípulos, los que hemos recibido el Espíritu Santo, somos siervos de Dios, y nuestro deber es defender también nuestra fe, que esto es la apologética, tener conocimiento de tu fe. Quiero empezar este servicio preguntándoles a ustedes: ¿ustedes creen que la ciencia está en contra de Dios? ¿O que Dios está en contra de la ciencia? Debemos entender esto, porque muchas veces hay muchas personas que creen que eso es así, pero la realidad no es cierto. La ciencia, ¿qué hace? Descubre lo que ya está hecho, ¿verdad? Y Dios solo a través de las Escrituras lo podemos conocer. ¿Y tú crees que la Biblia, cuál fue el propósito por la que fue escrita? ¿Fue un propósito científico? ¿Un propósito literario? ¿Un propósito histórico? No, la Biblia solamente fue escrita para que vieras el conocimiento de Dios, el amor de Dios y cuál es el plan de Dios para tu vida, el por qué estás aquí. La ciencia nos va a responder a las preguntas de cuándo, cómo, cómo logramos hacer estas cosas, o cómo funcionan las cosas, pero nunca te va a responder el por qué tú estás aquí. ¿Cuál es el propósito de tu vida? El único que va a responder esa pregunta es Dios. A través de las Escrituras vamos a encontrar ese por qué. Pero hoy en la humanidad existen muchas personas que no creen en Dios, muchas personas ateas, ¿verdad? Se les conoce como agnósticos, ateos, y etcétera, 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 y se ponen diferentes nombres. Pero, ¿qué es lo que ellos no creen? Ellos no creen en Dios, que no existe un Dios. Ellos no creen, gracias, no creen que todo lo que está creado ha sido por Dios. Ellos creen que solo fue la casualidad, que de repente ibas caminando y te encontraste un reloj en la calle y por casualidad, quién sabe, y ahí sí apareció. ¿Tú crees que tú podrías ir caminando en la calle y ver un reloj de esos que son de cuerdita, todo bien diseñado? ¿Podrías decir tú, es que se creó de la nada, ahí apareció? ¿Podrías decir eso? No, no hay nada en la ciencia ni en el conocimiento humano que podría decir que de la nada se creó eso y ahí apareció. Y que todas las piezas, engranes y todas las cuerdas que llevan, de la nada se armaron, ¿no? Es como si metieras todas las piezas de un coche, las sacudieras con una bolsa muy grande y se armó el coche solito. Y se pusieron todas las piezas en su lugar. Así piensan. ¿Pero tú crees que eso es razonable? Claro que no. Vayamos a ver qué dice la ciencia y qué dice Dios acerca de la creación. Hay en la ciencia una teoría que se llama la teoría del Big Bang. En esa teoría dice que de la nada hubo una explosión. Una explosión, como puedes ver en la imagen, que de ahí fue y se expandió. Y al principio de esa explosión todo era caliente, candente, a temperaturas muy altas. A través de los tiempos se fue enfriando y después se fueron juntando todas esas polvos y se empezaron a hacer las galaxias, los planetas, el sol y todo lo que hoy tú conoces. Pero eso pasaron siglos. ¿Qué dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso dice Génesis 1. Algo que tú debes entender para que no te confundas: Génesis no está escrito cronológicamente. Génesis no está escrito para que tú conozcas cómo fueron creadas cada una de las cosas. No, solo es para que sepas lo que Dios hizo. A Dios no le importa y no le interesa que tú sepas cómo las hizo. Él solo quiere que tú sepas para qué las hizo, por quién las hizo, porque todo eso fue hecho para ti y para mí.
¿Te das cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios? Sigamos leyendo en Génesis capítulo 1, versículo 14 al 18. Dice ahí: entonces Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para que separe el día y la noche, y sean para señales y para acciones, y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. E hizo a Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también estrellas y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche, para separar la luz de las nieblas, y vio que era bueno. ¿Te das cuenta, hermano, lo que Dios está haciendo en su creación? ¿Alguna vez te has preguntado o alguna vez fuiste a la escuela y te dijeron cómo se creó el sistema solar? ¿Cuál es la teoría de nuestro sistema solar? ¿Qué crees que hubiera pasado si no hubiera existido el sol ni la luna? ¿Alguien sabe qué hubiera pasado si no estuviera el sol y la luna cerca de nosotros? No existiría la vida. ¿Tú sabías que si el planeta Tierra no tuviera la luna a la distancia que la tiene, tampoco habría vida? Tú sabes que cada planeta que está antes que él y después que él, si no existiera, si solo faltara una de ellas, no habría vida en el planeta. Si pudiéramos entender todo lo que está formado, no fue como a la nada y ahí se quedó, no. Todo fue diseñado cuidadosamente. Tú sabes simplemente que nuestro planeta gira en una inclinación de 23.5 grados. ¿Qué pasaría si nuestro planeta no giraría en esa inclinación? ¿Qué dice la escritura que leímos? Dice: para que distingamos el día, la mañana, ¿verdad? No habría, si no tuviera esa inclinación, no tendríamos invierno, no tendríamos todas las estaciones del año que hoy tenemos. ¿Qué pasaría si la Tierra no tuviera esa rotación a la velocidad que la tiene? ¿Qué crees que pasaría si no tuviera esa rotación? Si fuera una bola esférica estática. Tampoco habría vida. No podría circular los vientos, no habría muchas cosas que hoy podemos tener, por la cual tú hoy y yo existimos. Cualquiera de esos detalles, tan menos sea movidos unos grados más, unos grados menos, la vida hubiera dejado de existir. Tú sabes que hay otros planetas que también giran alrededor del Sol y que también giran. ¿Qué pasa con aquellos que giran más rápido? Hay otros planetas que giran más rápido que la Tierra. ¿Y qué pasa con ellas? No hay vida. Hay otros planetas que son rocosos como la Tierra, pero están más cerca del Sol. ¿Y qué pasa? No hay vida, porque no están a la distancia adecuada. Hay otros planetas que son gaseosos, como fue el inicio del planeta, de nuestro planeta, así inició, como Neptuno, como Saturno, como todos ellos que son gaseosos, así inició nuestro planeta. Pero si están muy alejados o son demasiado grandes, no alcanzan a hacer todo lo que el planeta tuvo que pasar para la transformación de la vida. ¿Te das cuenta que nada fue hecho a la y se va? Nada fue el hecho al azar, solo una explosión y todo se juntó. No, todo está diseñado estratégicamente. El conocimiento, los teólogos dicen que eso se le llama como diseño inteligente. ¿Qué más podemos ver en nuestra sociedad? Queremos que veas un video, acompáñame. ¿Puedes tú ser bueno sin Dios? Veamos. Absolutamente asombroso. Ahí lo tienes.
prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en Dios. Pero espera, la pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto, de manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que en un mundo sin Dios no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios del amor es expresado en su mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales, de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta, pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen, así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. Nuestra experiencia moral nos convence de que los valores morales son objetivamente reales. Cada vez que tú dices: oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia, estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. Muchas gracias. Muy bien. ¿Te das cuenta que también parte de la moral es entendible que ahí tiene que existir Dios? Si no estuviera Dios, imagínate cómo sería nuestra sociedad.
Todas las leyes que existen, Dios, la misma Biblia dice que Dios las puso. Todos los gobernantes que existen es porque Dios lo ha decidido. Y cada una de esas naciones que existen en este mundo tienen leyes y reglas para poder vivir y convivir sanamente. Y debe de haber una moralidad para que la sociedad trabaje y funcione correctamente. Cuando alguien rompe esas reglas, empieza a haber esa destrucción. Y mucha gente puede decir, es que ¿por qué si Dios existe, existe la maldad? Porque el hombre lo ha decidido hacer así. Dios nos ha dejado un libre albedrío. Cada uno decide qué hacer con su vida. Dios te creó, te dio un propósito por qué estar aquí en esta tierra, pero Él no va a decidir cómo la vas a vivir. Tú decides cómo vivir tu vida, con quién casarte, con quién vivir, cuántos hijos tener, dónde vivir. Esas son decisiones tuyas. Dios desea que tú vivas de acuerdo a su voluntad. ¿Quién se perjudica si no lo haces? Tú mismo. ¿Quién se beneficia si tú lo haces? Tú mismo. Dios no cambia, hagas o no hagas su voluntad. Él sigue siendo el mismo. Él desea lo mejor para ti. Si tú quieres seguir sufriendo las consecuencias de tus malas decisiones, pues vas a seguir viviendo como tú quieras. Pero si tú quieres regirte bajo una moralidad, tu vida va a ir transformándose a su imagen y semejanza, para que así podamos entender cuál es su voluntad y podamos ser esos hombres que agradan a Dios. Veamos en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 19. Dice ahí: pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios, y Él, Dios Altísimo, está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. ¿Ya te fijaste que en la creación, en el sistema solar, en los planetas, en todo el universo se ve claramente la mano de Dios? También se puede ver en la naturaleza la mano de Dios. En nuestras propias vidas se puede ver. Cuando tú actúas correctamente, tú estás mostrando que existe Dios. Cuando tú dices ser cristiano y tu vida lo refleja, tú muestras a Dios. Eres un reflejo de Cristo, un reflejo de Dios mismo en este mundo. Tú puedes decirle con tu vida a la gente: Dios existe, con una vida agradable, buena. Pero cuando las cosas, somos un mal ejemplo para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestro esposo, entonces no estamos dando un buen ejemplo a la sociedad de que Dios existe. Con nuestras vidas negamos la existencia de Dios. Sigamos leyendo Romanos 2, 15 al 16. Dice: es como si tuviera la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo ya saben si está bien o está mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Muchos de los problemas de la sociedad, de las personas que no quieren creer en Dios, es el juicio. No quieren creer que después de morir hay algo más. Los cristianos creemos que cuando morimos vamos a la presencia de Dios y vamos a ser juzgados. Hay gente que cree que tus buenas y malas cosas van a estar ahí, como que una balanza. No, la Biblia nos dice que tal cual eres tú, tus buenas y malas cosas van a estar de un lado, y va a estar tu conciencia o la palabra de Dios del otro lado para juzgarte en el día último. Ella te va a dictar sentencia. Si viviste de acuerdo a su voluntad o hiciste lo que tú quisiste, entonces vas a ser juzgado bajo a eso. Y la gente lo sabe, la gente lo entiende, pero prefiere: no existe ley. A veces somos tan capaces de decir no existe, que a veces pecamos tratando de pensar que Dios, si yo me escondo, Dios no me vio.
Si no lo confieso, entonces nadie lo sabe, entonces Dios no lo sabe. Como no pasa nada si no digo nada. No, dice aquí Dios va a juzgar hasta tus pensamientos. No solo va a juzgar cómo lo hiciste, sino también por qué lo hiciste. ¿Cuál fue la finalidad que hiciste las cosas? ¿Veniste a la iglesia y serviste a la iglesia por dinero? Hoy yo estoy aquí sirviendo a Dios por dinero. Si esas son mis intenciones, va a juzgar Dios mi intención. Si yo lo hago por amor a Dios, Dios va a juzgar mi intención. Si yo lo hago por quedar bien con alguien, Dios va a juzgar mi intención. Pero si yo lo hago por quedar bien a Dios, entonces eso es lo que más importa. Dice, tenle miedo a aquel, no solamente que te quite la vida, sino a aquel que después de quitártela puede decidir tu vida eterna. Todo ser humano, porque Dios así nos creó. Pero la ciencia nos ha demostrado, los científicos han descubierto que el universo se va apagando. Que así como comenzó, un día va a acabar el universo. Y eso nos lo dijo Dios. Decía Dios, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, ¿verdad? Todos en algún momento vamos a rendir cuentas, créalo o no. Dios va a pedirte cuentas, porque tú eres su creación. Y Dios te dejó a cargo algo. ¿Recuerdas que te dejó a cargo? Dios te trajo a este mundo con un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Ya lo encontraste? ¿Ya supiste cuál es el enfoque de tu vida? Romanos 1, 20 al 23 dice ahí: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios, que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho, ídolos conforme a seres humanos mortales, al fin y al cabo, o como formas de pájaros, de animales de cuatro patas y de serpientes. Dice la Escritura, dice que esa gente no tiene excusa. No tienes excusa. Uno podrá decir, no, bueno, es mi fe, es mi creencia, esto es lo que creo, tú no me puedes obligar a creer lo que tú quieres. Está bien, pero todos tenemos que rendir cuentas. Simplemente en esta sociedad, ¿qué pasa si te pasas un alto? No porque digas, yo no creo en la justicia, yo no creo en la ley. El policía sí te detiene porque le digas, yo no creo en usted. El policía, tú está bien, te dejo en paz, ya me voy, porque tú no crees en mí. No, la ley te va a decir, a ver, te pasas el alto, pues aunque no creas, ahí está tu infracción, y si no lo pagas, te retiro tu licencia y tu tarjeta de circulación, y hasta que lo pagues, o hasta que creas en mí, entonces vas a poder seguir circulando, ¿no? Siempre hay así, hay ley. Somos creados así. ¿Por qué no entender que Dios ha creado también eso mismo? ¿Por qué seguimos creyendo en puras tonterías? Dice la Biblia, ¿no? Dice, mejor ponemos a ídolos a hombres. ¿Cuántos ateos, personas muy reconocidas en la sociedad que se creen ateos o son agnósticos o son de diferente ideología, la gente los sigue? Dice, se crean ídolos. ¿Qué Dios te va a pedir cuentas cuando tú crees un ídolo? ¿No es así? ¿Qué pasa cuando tú crees más a los hombres que a Dios? ¿Qué pasa tú cuando amas más a tu esposo o a tu esposa que a Dios? ¿Has visto qué pasa cuando un hombre o una mujer ama más a alguien más que a Dios mismo? Cuando esa persona se le aparta o se le quita de su vida, se siente morir. Hay gente que se suicida porque no tiene motivos para vivir, porque esa persona ya no está con él o no está con ella. Porque has roto el plan perfecto de Dios. Primero era ¿qué?
ama a Dios sobre todas las cosas. Y después, ¿qué? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vas a poder amar a alguien si tú mismo ni te sabes amar? ¿Cómo puedes pedirle a alguien que te ame cuando tú estás carente de amor? Y quieres que llene tu tanque de amor cuando tú mismo ni lo sabes llenar. Es lo peor que podemos hacer los seres humanos, pensar que alguien más me va a llenar, que va a satisfacer mis necesidades cuando yo mismo no soy pleno, cuando no tengo lo necesario para ser feliz yo mismo. Por eso, hermano, nadie se escapará de esa realidad, porque Él es nuestro Dios todopoderoso, y gracias a Él tenemos hoy lo que tenemos, vivimos en el lugar que vivimos, tenemos el objetivo, te permitió vivir en este momento. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no en años antes? ¿Por qué no siglos después? Porque Dios planeó este momento. Este es tu momento. Este es el momento para encontrar esa salvación que los hermanos hablaban al principio, ¿recuerdas? En la bienvenida, ese Jesús que salva, ese que nos trae salvación. En la Santa Cena, ese que murió por ti y por mí para darnos salvación. Ese es tu momento. Mientras tienes vida, tienes esperanza. Mientras hay vida, hay salvación. Pero si tú lo deseas, Dios no te va a obligar a hacer lo correcto. Esa es tu decisión. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: porque Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Tú no puedes acercarte a Dios si no deseas creer en Él. Si tú no decides creer y en tu vida está permitido tener dudas, claro, es parte de nuestra naturaleza. Así como en el Génesis, Eva dudó de lo que Dios le había dicho y le creyó, ¿no?, a la serpiente. Así nosotros podemos dudar, pero no podemos vivir actuando así, porque Dios nos va a pedir cuentas. Es nuestro deber que confiemos en su voluntad, que creamos en sus promesas, y Dios va a cumplir, porque Él es un Dios que Él hizo todo lo que tú ves a tu alrededor por amor a ti. Él permitió que Jesús viniera a este mundo para morir por tus pecados por amor a ti, porque Dios amó tanto al mundo, ¿verdad?, que envió a su Hijo para darnos salvación. ¿Qué más puedes pedir si ya Dios te ha mostrado todo su amor? Lo único que queda es ser agradecidos. ¿Tú eres un hombre o una mujer agradecida? ¿Tú agradeces por lo que tienes y posees hoy? Lo poco o lo mucho que puedas tener, ¿eres agradecido? Si es así, agradécelo a Dios. Y cada día de tu vida que vivas, agradécelo a Dios, porque Él te lo permite así, porque Él es tu amigo, dice la Escritura. Amén. Por último vemos Solución teológica. Génesis capítulo 1, verso 26 al 31. Hoy vamos a hablar cómo es que Dios a través de la Biblia nos enseña esta evolución. Así dice: al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano tal como somos nosotros, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal como es Dios. Lo creó a su imagen, a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Y les dijo esta bendición: quiero que reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios: hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla, todo árbol que da fruto, todo esto les servirá de alimento, pero la hierba verde será para los animales. Y al instante se hizo así.
Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche, llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Hoy podemos ver cómo Dios nos ha encargado como mayordomos a cuidar de su creación. No nos pertenece. Necesitamos entender que es algo que Dios nos encargó. Esas semillas, esas plantas, esos bosques, necesitamos cuidarlos para que sigan produciendo y así nos dé su alimento y nosotros podamos aprovechar esas grandes bendiciones que ya Dios nos dio. También cuidar a esos seres vivos, a esos animales que Dios ha permitido tener a nuestro alrededor para admirarnos, ver su creación y disfrutar de ella. Dios nos encargó a los hombres y a las mujeres todo esto y lo puso bajo nuestro dominio, nuestra autoridad. Así que debemos de cuidar y respetar como Dios nos cuida y respeta a cada uno de nosotros. Amén. ¿Te das cuenta cuán grande es el amor de Dios? Evolución teológica. Y todo lo que hace y lo que ha hecho es por ti, porque te ama. Si alguna vez te has sentido que alguien no te ama, voltea a ver a Dios. Él nunca te ha dejado amar. Él te ama tal cual eres, con defectos y virtudes. Él te ama como eres. Y nunca va a dejar de hacerlo. Acompáñame a orar.